Viasbook presenta Aprende con Viasbook. Curso Ingeniería de Transporte. Hola, mi nombre es Jefferson Zúñiga y vamos a proseguir con la resolución de la pregunta uno del examen final. En el ítem D tenemos lo siguiente. En un grupo de carriles de una intersección semaforizada se hay una demora total de 9 segundos cuando el grado de saturación fue 0,5. Indicar cuál sería aproximadamente la demora uniforme si no había cola al inicio del periodo de análisis. De acuerdo con el HCM, la demora total se define como la suma de la demora uniforme, la demora por llegadas aleatorias y la demora por cola inicial. Sin embargo, según la disposición del problema, no había cola al inicio del periodo de análisis, por lo que la demora por cola inicial de 3 es igual a 0 segundos. Ahora bien, si el grado de saturación es bajo, como este caso que es 0,5, la demora por llegadas aleatorias de 2 suele ser relativamente pequeña en comparación con la demora uniforme de 1. Em, Esto en la mayoría de casos se suele expresar más o menos con el hecho de que la demora uniforme de uno suele estar entre el 80 y el 90% de la demora total. Es así que en este caso, de uno puede ser entre el 80% de 9 segundos y el 90% de 9 segundos. Es decir, puede estar entre 7,2 segundos y 8,1 segundos. En este caso podríamos tomar como 8,0 segundos para usar más o menos las mismas unidades que nos presenta el ítem. Bien, en el ítem E tenemos lo siguiente. Dos alumnos conversan sobre sus respuestas a una pregunta del examen. El primero dice que como la capacidad del acceso a la intersección semaforizada es 2.000 vehículos por hora, entonces el flujo de saturación es de 1.700 vehículos por hora. Mientras que el segundo alumno dice que el flujo de saturación es de 3.000 vehículos por hora. ¿Cuál de los dos alumnos está en lo correcto sobre el flujo de saturación? Explique. Bien, se conoce que la capacidad se define como el producto del flujo de saturación por la división que hay entre el tiempo efectivo de verde y la duración del ciclo, ¿no? También se puede expresar esto al despejar, ¿no? Se puede expresar el flujo de saturación así como em, G entre C, ¿no? En ese caso, dado que el tiempo efectivo de verde G siempre es menor que la duración del ciclo C, esto resulta evidente, em, también se debe tomar en cuenta de que esa relación va a ser menor que uno, ¿no? Necesariamente. Em, Esto da pie a que la relación entre capacidad y flujo de saturación C entre S también sea menor que uno. Esto es así por una de las formas en las que se expresa la fórmula que se presentó al inicio, ¿no? En este caso, como C entre C es menor que uno, al despejar se tiene de que C es necesariamente menor que S. Es decir, la capacidad es siempre menor que el flujo de saturación. Comparando las afirmaciones de los alumnos, el primero sostiene que la capacidad de 2.000 vehículos por hora, en este caso es mayor que el flujo de saturación de 1.700 vehículos por hora, y el segundo alumno sostiene de que como la capacidad es de 2.000 vehículos por hora, entonces el flujo de saturación de 3.000 vehículos por hora es menor. Dado que numéricamente el segundo es el que estaría en lo correcto, ¿no? Bien, en el ítem F se tiene que en un grupo de carriles de una intersección semaforizada había una cola de 20 vehículos al inicio del verde y mientras este duró dejaron el acceso solo 15 vehículos. Puede decirse que la longitud máxima de cola es de 5 vehículos. Explica. En los datos del problema tenemos que la cola inicial fue de 20 vehículos y que durante el verde salieron 15 vehículos de la intersección. Se debe tener en cuenta que la longitud máxima de cola puede ocurrir en algún momento durante el ciclo, ¿no? No necesariamente en algún punto específico de cambio de color, ¿no? Esto da a entender de que no sucede necesariamente al final del verde o en alguna otra situación, ¿no? Como lo dije en general.
Esto es así dado que en ciertos intervalos es posible que lleguen más vehículos de los que salen. En ese sentido, en este caso en particular, se nota que la longitud máxima de cola casualmente se da al inicio del verde y es de 20 vehículos. Además, el problema no señala que durante el verde hayan llegado más vehículos en una tasa que supere con la que los de adelante dejan la intersección. Así que no se tiene certeza de que la longitud de cola haya superado el valor de 20 vehículos. Por tanto, no se puede afirmar que la longitud máxima de cola sea de 5 vehículos, sino de 20. En el ítem G tenemos lo siguiente. En diversos estudios de tráfico realizados en el Perú, se observa que se multiplica el número de camiones, buses y coasters por factores de conversión o equivalencia para hallar la demanda en UCP, unidad coche patrón o en inglés PSU, Passenger Car Unit. Si se aplica la metodología del HCM 2000 o 2010 para intersecciones semaforizadas, ¿será correcto utilizar estos factores de conversión? Explique. En HCM, el ajuste por vehículos pesados se realiza mediante el factor FHB en el cálculo del flujo de saturación ajustado. Aquí se tiene la fórmula del factor y además también la fórmula que define el cálculo de flujo de saturación ajustado, ¿no? Em, Aquí pueden encontrar también las definiciones. PHB es la proporción de vehículos pesados, ET es la equivalencia en automóviles, S es el flujo de saturación ajustado y ese sub cero es el flujo de saturación base. Como pueden notar, el flujo de saturación base es el que se multiplica por los factores de ajuste, ¿no? Tanto como los de vehículos pesados como los de el ancho de los carriles y otros, ¿no? En el método del HCM para intersecciones semaforizadas, el volumen de demanda se introduce en vehículos mixtos entre hora, mas no convertido previamente a UCP, a unidad coche de patrón. Si se convierte primero la demanda a UCP, se duplica el efecto de los vehículos pesados, ya que anteriormente ya se había incluido ese ajuste. Por lo tanto, no es correcto usar factores de conversión previos al aplicar la metodología del HCM. En el ítem H se tiene lo siguiente. En un acceso de una intersección se aforaron en una hora solo automóviles. 600 que iban de frente, 40 giraron a la derecha y 40 a la izquierda. Expresa este flujo vehicular en vehículos por hora y en unidad coche patrón por hora. Em, a ver, tenemos dos partes, ¿no? Así que vamos a empezar por el flujo vehicular en vehículos por hora, que simplemente es la suma, ¿no? De los que van de frente, los que giran a la derecha y a los que giran a la izquierda. En este caso, 600 más 40, 680 vehículos por hora. Ahora, en la segunda parte tenemos el flujo vehicular en UCP por hora, en unidad coche patrón por hora. En este caso tenemos que multiplicar cada valor por unos coeficientes que el HCM ya define, ¿no? Se tiene que, a los vehículos que siguen de frente se aplica el factor de 1, que se define aquí como MT. A los que giran hacia la derecha se aplica el factor de 1,2 y a los que giran hacia la izquierda se aplica el factor de 1,4. En ese caso, a aplicarlos en la fórmula serían 600 por 1 más 40 por 1,2 más 40 por 1,4. Esto da en total 704 em, unidad coche patrón por hora. Gracias.